Bienvenidos a todas y a todos una semana más al canal de Quantum Society, un día más a la serie Sequence Meetings. Hoy estamos entrevistando a Amparo Alonso, presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial y coordinadora del grupo de investigación Lidia, además de profesora de la Universidad de Informática de La Coruña. Bueno, bienvenida Amparo y bienvenida María, que está aquí entrevistando conmigo. Buenas. Muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí con vosotros. Y en el tema de gestión de la pandemia, desescalada y tal, ¿llegasteis a aportar, como estuviste contando antes, alguna solución relacionada con inteligencia artificial o aún se está desarrollando un poco cómo se puede atacar por ahí? Bueno, estamos trabajando en ese tema. En realidad intentamos tenerlo antes, pero por motivos por motivos personales de la persona que está haciendo el trabajo, pues no hemos podido ir un poco más rápido, que es lo que hubiéramos deseado. Y ahora mismo estamos ya finalizando. La verdad es que nosotros, o sea, hay una parte del trabajo que es haciendo también cuestionarios que tiene que contestarnos las personas en toda España, ¿no? Entonces, cuantos más cuestionarios, cuantos más respuestas consigas, mejor. Y ahora mismo, bueno, pues estamos trabajando en eso. Yo creo que nos va a dar tiempo de sobra viendo cómo están los datos. Sí. Cómo se nos acerca el panorama para trabajar en eso. ¿Cómo crees tú que podría ayudar la inteligencia artificial a combatir la pandemia? Si ahora mismo te dicen, ¿qué podrías aplicar? El problema que se vio durante la pandemia, a pesar de que la inteligencia artificial sí que ha ayudado en algunas cosas que a lo mejor fueron menos, ¿cómo decirlo?, menos publicitadas, ¿no? Como el tema de los chatbots, que ayudaba a la gente sobre todo pues, a saber si los síntomas que tenían eran de COVID o eran de otra cosa, ¿no? Un resfriado, una gripe, y también todo este tema de las herramientas de trazado. Ya me he perdido lo que iba a decir. El problema que tenemos también es que nos encontramos con el tema de los datos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro grupo, junto con otros grupos de la Facultad de Informática, trabajamos sobre los datos de hospitales gallegos para predecir la hospitalización de pacientes y también las necesidades de ingresos en la UCI. Y lo que nos encontramos fue que no estamos preparados, o sea, los datos no están preparados para poder ser gestionados de manera adecuada por un sistema inteligente. Es decir, el decir qué es un enfermo de COVID aquí o cuando se hospitaliza aquí o en Cataluña o en Andalucía no era lo mismo, mucho menos en España o en Bélgica, por ejemplo. Pues en Bélgica sabéis que no se hospitalizaba a pacientes de determinada edad, por ejemplo, ¿no? O que estaban en las residencias, aquí sí que se hacía. Entonces, si no estamos contando las cosas de la misma forma, es difícil que el algoritmo sea capaz de gestionar datos que no son homogéneos, porque estás mezclando unas cosas con otras. Y ahí nos hemos encontrado con que necesitamos definir también políticas de datos y cómo tenerlos unificados en lo que es todo el país, toda Europa y en general, bueno, pues fue algunas de las cuestiones que comentó la Organización Mundial de la Salud también al respecto, ¿no? Que nos habíamos dado cuenta de que necesitamos un esfuerzo en digitalización importante para poder construir sistemas relevantes. Y luego hay otra cosa, la inteligencia artificial también ha ayudado en la búsqueda de compuestos para vacunas o de búsqueda de tratamientos. Lo que ocurre es que no es fácil tampoco porque es un virus muy reciente y los científicos que lo estudian desde el punto de vista, digamos, del virus en sí, de la biología, no tenemos conocimiento suficiente. Entonces, bueno, necesitamos más tiempo para poder trabajar, pero yo creo que ha contribuido con muchas cosas. Lo que pasa es que sí que es cierto que podríamos contribuir con más si tuviéramos un sistema digitalmente más maduro. Bueno, con el tiempo irá mejorando la cosa, supongo. Tenemos que aprender nosotros antes que la máquina. Es una cuestión de regulación, que Europa también ha tenido claro que hay que hacer, ¿no?
Si no tenemos datos adecuados no podemos derivar buenos resultados con los algoritmos. Ya. Pues Bueno, No quiero que sea un mensaje negativo. Yo creo que no, es cambiar el chip. Simplemente hay que trabajar más en unificar los datos y una vez tengas eso, ya la aplicación es más sencilla. Sí, no, y en tener criterios. Y bueno, que ha ayudado criterios, quiero decir, de qué significa un enfermo con COVID o no, si tiene PCR, si es una serología, de qué tipo es decir, es un sistema, es un problema complejo. Y luego, ya digo, ha ayudado en la elaboración de vacunas, de tratamientos, en el rastreo, en ayudar a la gente a saber cómo son sus síntomas y otras partes de la pandemia. Sí, de hecho, María y yo escribiéramos un artículo a principios de la pandemia hablando un poco de qué medidas se aplicaban y estábamos viendo que países como Israel estaban muy avanzados en el tema de aplicación de inteligencia artificial, pero porque ellos sí tenían esos datos unificados y les era mucho más fácil acceder a ellos. Sí, bueno, te advierto que en estos días precisamente estamos escribiendo un artículo en el grupo sobre el modelo que hemos utilizado para predecir la necesidad de camas y tanto en la UCI como en los hospitales, y los resultados que tenemos en cuanto a precisión son muy parecidos a los suyos. Y lo que pasa es que hay muchos estudios por ahí que tienen un poco mejor de precisión, muy poco, pero con muchos menos pacientes. Date cuenta que, por ejemplo, en Galicia sí que hemos visto tenemos pacientes de las 4 áreas, de las 4 provincias y de las diferentes áreas sanitarias. Y hemos hecho un estudio, ya te digo, los resultados son bastante similares en precisión a los que tiene gente que ha trabajado en China o en Israel. Así que tampoco tenemos mucho que... O sea que vamos bastante fuerte nosotros también. Sí, hay veces que es buenísimo salir fuera, es lo que os decía, de que es importante que la gente salga fuera a trabajar o que haga una estancia de investigación, porque te das cuenta de que, bueno, fuera hay muchas cosas muy buenas, por supuesto, aprendes mucho, traes muchas cosas novedosas, porque cada grupo tiene su forma de trabajar y sus temas, pero también es importante para que veas, bueno, que no estamos aquí tan mal, para que pierdas un poco los complejos, ¿no? ¿Algo que te gustaría decir a los oyentes? Pues que yo creo que tenemos que perder el miedo a la inteligencia artificial, porque no hay que tener miedo a la tecnología, eso es verdad, y que cuanto más sepamos de tecnología, más estaremos preparados para el mundo del futuro, que los algoritmos pueden hacer muchas cosas por nosotros positivas, y que hay muchas otras cosas que nos pueden decir que hacen, pero que no es verdad que hagan. O sea, que no confundamos tampoco la ciencia ficción con la realidad. Y la realidad con el cine. Exactamente. Está muy bien para las películas, pero hay que ver la parte aplicable. Bueno, como ya contabas antes, que también te dedicas un poco a promover el papel de la mujer en la inteligencia artificial y más también trabajar hacia temas divulgativos. Te queríamos preguntar un poco, pues, los conceptos clave que estamos escuchando todos los días en la tele, en la radio, en YouTube, y que muchas veces creemos saber lo que es, pero tampoco mucho, que serían pues el Machine Learning, el Big Data y el Deep Learning. ¿Cómo explicarías esos conceptos para que la gente los entienda? A ver, empezamos. Es que quería hacerlo de una forma un poco didáctica. Dentro de la inteligencia artificial, digamos, tú tienes dos formas de que el sistema sea capaz de adquirir el conocimiento y la información necesaria. Una de las formas es codificando el conocimiento que tiene un conjunto de expertos en un tema determinado, ¿no? Normalmente se hace, por ejemplo, utilizando reglas en donde tú codificas ese conocimiento de forma explícita. No sé si me estoy explicando muy bien, si no, me interrumpís.
Otra forma, si tú no tienes el experto o no quieres usar esa fuente de conocimiento, puedes usar datos, ¿no? Y con esos datos elaboras unos algoritmos que lo que hacen son capaces de reconocer patrones en esos datos y de generar el conocimiento que tú quieras que genere en el campo concreto en el que estés trabajando, ¿no? Esas son las dos grandes ramas, digamos, la inteligencia artificial clásica, que es la simbólica que empecé comentando, y la segunda, basada en datos, es lo que es el aprendizaje automático, es decir, tienes un montón de datos y esos datos los introduces en una serie de algoritmos que intentan generalizar a partir de esos datos y derivar unos patrones. Vale. El aprendizaje automático empezó trabajando con conjuntos de datos que no eran tan grandes como los que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Pues porque no teníamos la cantidad de sensores que tenemos en la actualidad. Hoy en día todos somos unos generadores de datos brutales, ¿no? Con estos cacharriños, bueno, no sé si se ve, pero con los teléfonos móviles que llevamos, con nuestros dispositivos móviles, cualquier proceso está sensorizado, cualquier proceso natural. De forma que, en realidad, todas las experiencias que tenemos prácticamente son digitales. Es decir, los viajes son digitales, la medicina es digital, todo es digital. Con esos datos, ¿qué pasa? Que tenemos un mundo lleno de muchísimos datos, que es lo que se llama Big Data, que además la mayoría de ellos se generan a mucha velocidad, pues la cantidad de fotografías que se suben a cualquier red social, la cantidad de textos que se suben, y además son heterogéneos. No son los datos que teníamos hace muchos años en las bases de datos clásicas, donde tenías datos científicos, números o cadenas de valores o etiquetas, digamos, sino que son trozos de textos, fotografías, vídeos. Todo eso conforma el mundo del Big Data, y los algoritmos que utilizamos sobre ellos, vamos a decir que pueden ser de aprendizaje automático. Hay más cosas en Big Data, ¿no? Cómo hacer la ingeniería de esos datos, pues con las bases de datos, con la computación de altas prestaciones, etcétera, etcétera, pero también puedes hacer aprendizaje automático sobre Big Data. ¿Qué pasa? Que los algoritmos tienen que ser escalables, porque hay algoritmos que los que solo trataban datos pequeños se atascan con tantos datos grandes. Entonces, de forma que eso también genera un tipo de algoritmos un poco especiales, ¿no? Por eso hablamos de Big Data, porque genera problemas en los aprendizajes, en el tema del aprendizaje automático. ¿Y qué más me habéis preguntado? Big Data, Machine Learning y Deep Learning. El Deep Learning es una forma de aprendizaje automático, es un tipo específico de Machine Learning, que son algoritmos que están basados en redes neuronales. Es decir, algunos de los algoritmos de aprendizaje automático, de Machine Learning, consistían en una aproximación matemática, digamos. En realidad son una ecuación matemática más o menos compleja, pero que de alguna forma intentaba imitar o intentaba usar la metáfora de que todos usamos el mismo hardware para tener inteligencia, ¿no? Es una red neuronal. Entonces acepta muchas entradas, produce distintas salidas y puede tener varias capas, de forma que unas neuronas se comunican con otras. Tú puedes verlo así, desde una manera, digamos, más metafórica. En realidad es una ecuación compleja. ¿Qué pasa? Que el Deep Learning son unas redes que se llaman redes profundas, donde el número de capas es enorme en medio, de forma que te permite pues manejar muchos datos y ser más preciso a la hora de reconocer patrones, ¿no? No sé si con esto se ha entendido. Sí, yo creo que es la primera vez que entiendo un poco. Básicamente también es algo escalonado. Tienes la inteligencia artificial, que es todo, y luego tienes el Machine Learning, y dentro del Machine Learning tienes técnicas más especializadas como puede ser el Deep Learning, ¿no? Exactamente, sí, correcto. Te queríamos preguntar, porque mucha gente tiene miedo a la inteligencia artificial, que acabe siendo totalmente autónoma y los robots nos controlen, y todo es un poco del mundo de la ciencia ficción. ¿Cómo ayudarías a la gente a perder ese miedo de que un robot pueda tomar decisiones ajenas a lo que se le ha dicho y que pueda acabar tomando decisiones en contra nuestra? Bueno, a ver, desde el punto de vista científico, decir que la inteligencia artificial, que empezó con el tema de una inteligencia artificial, digamos, general, ¿no? De producir una inteligencia que fuese similar a la humana,
En realidad, en este momento estamos muy lejos de eso. Es decir, no tenemos una inteligencia artificial general, tenemos una inteligencia artificial que llamamos de nicho estrecho o específica. Es decir, tenemos sistemas inteligentes buenísimos a la hora de ser especialistas en algo, ¿no? Pues en diagnosticar diagnosticar enfermedades o en un sistema de recomendación que sea buenísimo recomendándote qué contenidos de tu plataforma debes visualizar o qué sitios debes visitar. Pero no tenemos sistemas como los humanos, porque es difícil. Es decir, una inteligencia como la nuestra, que tiene muchos niveles y que se construye poco a poco también y que utiliza sentido común, por el momento no la tenemos. Para poner un ejemplo, si conocéis el sistema ¿cómo se llama? AlphaGo, es un sistema bastante mítico dentro de la inteligencia artificial, porque fue la primera vez que un sistema inteligente venció a un campeón del mundo de un juego estratégico como el Go repetidamente. Es decir, pues sabéis que lo del ajedrez pues le ganó alguna vez, pero también ganó la persona. En esta fue 100 de 100, o sea que no había duda, ¿no? Y este sistema juega muy bien al Go, es capaz de ganar a los campeones del mundo, pero si tú quieres que juegue a otra cosa, digamos que lo que tienes que hacer es cambiar el programa. Mientras que si tú tienes a un campeón del mundo del Go y le explicas un poco cómo jugar a un juego de estrategia más fácil o similar, sabría hacerlo. Es cierto que estamos trabajando mucho en transferir lo que aprendemos de inteligencia artificial de una área a otra, pero por el momento no tenemos esa transferencia, ¿no? Por otra parte, los sistemas inteligentes no tienen conciencia, o sea, no tienen capacidad de saber qué ellos son una estructura matemática compleja, pero no dejan de ser una estructura matemática, ¿no? Si esto no fuera suficiente, yo diría que los sistemas inteligentes los estamos construyendo los humanos. No hay que ser muy inteligente para construir un sistema que te destruya, yo creo, ¿no? Entonces, habiéndose dado cuenta de que esto es un problema, yo creo que estamos en vías de solucionarlo, de ahí toda la parte ética, ¿no? Entonces, que es importante de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial cada vez hay que decir que es más interáreas, ¿no? Es decir, hay gente... Interdisciplinar. Exactamente, perdona que no encontraba la palabra. Hay gente de filosofía, de sociología, de psicología, y todo esto también es importante, ¿no? Es decir, la parte humanística es importante, pero no solamente tenemos que construir sistemas tecnológicamente buenos, sino sistemas que sean buenos para las personas, ¿no? De ahí la aproximación europea también de una inteligencia artificial centrada en lo humano, ¿no? Con el humano supervisando todo el proceso. Bueno, pues muchas gracias por el rato que nos has dejado para hacer estas preguntas. Yo creo que ha quedado muy bien. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. La verdad es que ha sido un placer charlar un rato con vosotros y espero que la charla haya servido para, bueno, hacer un poquito para más hacer fácil. Perder un poco el miedo a la inteligencia artificial y dar un poco a conocer desde el lado de alguien que sabe.